Gracias, buenas noches a todos. Vamos a continuar con las aplicaciones de los diodos. Ya vimos las básicas, digamos, como rectificador de media onda y de onda completa. Y vamos a ver algunas otras aplicaciones. Uno son como circuitos limitadores o recortadores, se conocen como clipper. Y este circuito es un limitador paralelo. Se considera que es paralelo porque tenemos en paralelo la resistencia de carga, o estamos, digamos, también en cuanto a la fuente de alimentación. ¿Sí? De este circuito tenemos la alimentación, que es una señal sinusoidal, que tiene un semiciclo positivo, semiciclo negativo, una resistencia en serie, una resistencia limitadora de corriente y lo que sería el diodo con la resistencia de carga. En el semiciclo positivo, como lo tenemos aquí indicado, en donde tenemos hacia el ánodo del diodo y al menos hacia el cátodo del diodo, entonces consideramos que está polarizado de manera directa. Al estar polarizado el diodo de manera directa, y el diodo va a conducir o se va a comportar como un cortocircuito. Por lo tanto, si se tratase de un diodo ideal, pues entonces toda la corriente circularía a través del diodo y por la carga no se presentaría nada, ¿verdad? Si se trata de un diodo real, lo que tenemos aquí sería el voltaje, que sería como una fuente que está en paralela a la carga, que sería lo que se presentaría aquí a la salida, ¿sí? Ese valor de 0.7 volts. Y en el semiciclo negativo tenemos ahora invertida la polaridad. Aquí de la fuente tenemos menos en la parte superior y más en la parte inferior, ¿sí? Entonces tenemos menos y tenemos más. Y con estos signos, como lo vemos, estamos polarizando de manera inversa el diodo, ¿sí? El negativo al ánodo, el positivo al cátodo, está de manera inversa. Por lo tanto, el diodo se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Al estar como un circuito abierto, pues entonces la corriente de alguna forma fluiría por la resistencia de carga y el valor de la fuente sería lo que se presentaría en la resistencia de carga, que sería semiciclo negativo, ¿sí? Como se presenta aquí en la salida. Y pueden ver ustedes que a la salida tenemos el valor de 0.7 volts, que es el voltaje de umbral del diodo, y el semiciclo negativo, ¿sí? De la misma forma, si nosotros estamos aplicando una señal cuadrada, también tendríamos nosotros recortada la parte positiva de la señal y la parte negativa completa en la salida. Si fuese triangular, tendríamos también la parte positiva recortada y la parte completa de la señal a la salida. Aquí en estos dos casos se considera que el diodo es ideal, por eso nos representa el 0.7. Pero aquí en este caso se considera que el diodo es real y se considera los 0.7 volts. Podemos ver que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada por la resistencia de carga entre la resistencia 1 más la resistencia L, que viene siendo un divisor de voltaje, ¿sí? El que estamos encontrando aquí en la salida, ¿verdad? Y su función de transferencia pues está de la siguiente forma, en donde en la parte negativa tenemos tanto la alimentación que es negativa como la salida que es negativa,
¿sí? Por lo tanto, se va a presentar una recta como con una cierta pendiente, ¿sí? Y posteriormente en la parte, digamos, positiva, lo único que se va a mostrar sería el voltaje de umbral, que serían los 0.7 volts. Entonces la gráfica XY, o voltaje de salida contra voltaje de entrada, pues sería de esta manera, en un graficador, en un osciloscopio. Otro circuito limitador o recortador es un limitador serie. Aquí tenemos nosotros el diodo, ¿sí? En serie, digamos, a la carga. Tenemos el voltaje de entrada, considerando que sea una señal sinusoidal también, una señal. A ver, nosotros en el semiciclo positivo, como está más y menos, está polarizado de manera directa el diodo, entonces el diodo va a comportarse como un cortocircuito, va a circular corriente, va a haber una caída en la resistencia, en donde se va a reflejar a la salida como el valor máximo que podamos tener a la salida. En el semiciclo negativo tendríamos menos y más, estaríamos circuito abierto, no hay circulación de corriente, ¿sí? Entonces no hay caída de voltaje, entonces no va a haber salida. ¿Sí? Sería eso lo que se representaría. ¿Sí? En este caso, si tuviésemos una onda cuadrada, ¿sí? De semiciclo positivo y negativo, lo que tendríamos nosotros sería la parte positiva, ¿sí? De la entrada y la negativa recortada. La triangular también tendríamos la parte positiva del semiciclo positivo y del semiciclo negativo recortado. Otro limitador en otra configuración. Aquí si se dan ustedes cuenta, lo que estamos viendo es que se ponen en serie o en paralelo el diodo y se coloca, digamos, el cátodo en la parte superior, en este caso, y el ánodo hacia la parte común. Y en el anterior estaba al revés, el ánodo estaba en la parte del y el cátodo en la común o en el negativo de la fuente, ¿verdad? Bien, entonces aquí lo que vemos nosotros en esta condición se inició aquí con el semiciclo negativo, donde tenemos menos y más, está polarizado de manera directa el diodo, entonces hay una circulación de corriente. Si se considera que es un diodo ideal, pues pasaría toda la corriente a través del diodo y en la resistencia no tendríamos caída de voltaje, ¿verdad? Si es un diodo real, entonces tenemos aquí voltaje de umbral de 0.7 volts, por lo cual se representa ese valor de voltaje de 0.7 volts aquí en esta parte, ¿sí? Y en el semiciclo positivo, entonces estamos polarizando de manera inversa al diodo, porque vamos a tener nosotros aquí el más y el menos, y está polarizado de manera un circuito abierto, y se comporta como un circuito abierto. Entonces la señal que tenemos en la entrada va a estar reflejada a la salida, ¿verdad? Y se va a presentar el pulso positivo de la señal de entrada al valor de voltaje pico, ¿verdad? Entonces la salida, pues aquí si se dan ustedes cuenta, también está en el caso del diodo real, pues estamos viendo que tenemos nosotros ese pulso positivo y el negativo recortado a un valor de 0.7 volts, que es el voltaje de umbral del diodo. Y es una señal cuadrada, deja pasar la señal positiva y el semiciclo negativo lo recorta, al igual que una triangular, deja pasar el semiciclo positivo y el negativo lo recorta. Podemos ver aquí un ejemplo donde se pide calcular el voltaje de salida en la resistencia de carga y dibujar la forma de onda de salida. ¿Sí?
Entonces aquí la entrada sería un voltaje pico de 10 volts y un voltaje pico de menos 10 volts. ¿Sí? Entonces tenemos 20 volts pico a pico. Tenemos una resistencia de 10 kilo ohms, un diodo 1N914, una resistencia de carga de 100 kilo ohms, voltaje de salida. Aquí podemos ver que en el semiciclo positivo está polarizado de manera inversa el diodo. Tenemos más y menos, entonces tenemos polarizado el diodo de manera inversa, se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Y pues tendríamos nosotros de alguna forma reflejado ese semiciclo positivo en la carga, ¿verdad? Y en el semiciclo negativo, tendríamos menos y más, y en donde tendríamos nosotros aquí el diodo polarizado directamente, que si fuese ideal, pues circularía toda la corriente a través del diodo, y en la resistencia estaríamos con un valor de carga cero de caída, porque no hay corriente que circule a través de la carga. O si es ideal, tendríamos el voltaje de umbral del diodo, ¿sí? Que va a estar representado en la carga, ¿verdad? Entonces, pues podemos ver aquí la ecuación de voltaje de pico de salida va a ser igual a la resistencia de carga entre la resistencia R por el voltaje pico de entrada. Haciendo esto, lo que sería un divisor de voltaje, sustituyendo los valores, vamos a tener 9.09 volts, ¿sí? Entonces tendríamos 9.09 volts nosotros como valor máximo, ¿sí? En la salida, y en el semiciclo negativo vamos a tener menos 0.7 volts, que es el voltaje de umbral del diodo. Los circuitos limitadores o recortadores pueden estar polarizados. ¿Qué quiere decir con polarizados? Que nosotros vamos a adicionar una fuente de voltaje en serie al diodo. Con esto estamos polarizando. Si nosotros viéramos que esta fuente tuviese un valor de voltaje cero, pues se comportaría como los casos anteriores, ¿verdad? Si este voltaje se va incrementando, pues entonces se representará en la salida también, ¿sí? Entonces, en el semiciclo positivo sería que estamos polarizando más y menos, y podemos ver que el diodo está polarizado de manera directa, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros, si fuese ideal, pues el valor del voltaje nada más de polarización. Si fuese real, el voltaje de polarización y la caída del voltaje de 0.7 volts del diodo, el voltaje de umbral, en la carga, ¿sí? Si estamos en el semiciclo negativo, entonces tendríamos menos y más, y esto sería como un circuito abierto, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, con el circuito abierto, pues reflejaríamos el semiciclo negativo en la carga. Entonces, tendríamos nosotros esto en el semiciclo positivo, como habíamos dicho, se presenta el valor del voltaje de polarización que tenemos, más los 0.7 volts, que es el voltaje de umbral, que se va a reflejar en la carga, ¿sí? Y en el semiciclo negativo tendríamos el valor de voltaje pico en la salida. ¿De acuerdo? Entonces, si consideramos que esta resistencia fuese variable, que pudiésemos variar nosotros el valor del voltaje, nosotros haríamos un poquito más, digamos, hacia arriba esa gráfica. Digamos, si variamos el voltaje o lo variamos aún más, estaría recortando en otro nivel, ¿sí? O quizás lo podríamos hacer a recortar un poquito más abajo, ¿sí? Entonces pudiésemos estar variando nosotros ese valor de voltaje variando esta fuente. Entonces, en donde está recortando va a estar variando.
el laboratorio, cuando lo podamos hacer, lo van a verificar y van a poder estar variando ese nivel con esa alimentación de esta fuente, y sí se van a dar cuenta que sí va a haber esa variación hasta un cierto valor, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso del limitador negativo con polarización, pues también tenemos lo mismo. Vamos a tener nosotros aquí presente el recorte, digamos, en la parte negativa de la señal de entrada, y vamos a dejar pasar el semiciclo positivo, y en la parte negativa pues tenemos el valor del voltaje de polarización menos el 2.7 volts. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si cambiamos la posición de los diodos? En los casos anteriores pues teníamos una posición del diodo y ahorita los tenemos al revés. Pues ¿qué es lo que puede suceder? En el primer diagrama, en el primer circuito, pues vemos aquí que podemos tener el semiciclo positivo. Estamos de manera polarización inversa del diodo, ¿sí? Y pues está como si se trata de un circuito abierto, y se presentaría el semiciclo positivo a la salida, ¿verdad? Y si estamos nosotros con el semiciclo negativo, tenemos polarizado el diodo directamente con menos y más, ¿sí? Entonces estaremos polarizando el diodo, ¿sí? Con directo. Entonces tenemos el voltaje de umbral y el voltaje de polarización en la resistencia de carga, ¿sí? Entonces sería el voltaje de polarización menos el voltaje de 0.7 volts, ¿sí? Que sería ese valor de voltaje. A ese nivel estaría recortando, ¿sí? Con el hecho de haber cambiado de polaridad o de volteado el diodo en este circuito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros variamos esta fuente, lo que va a hacer es que quizás recorte a un valor diferente, ¿sí? O lo recorte un poquito más arriba, ¿sí? Depende, ¿sí? Ese nivel de voltaje que también va a variarse de alguna forma de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, es como pudiésemos ver nosotros el comportamiento del circuito, ¿sí? En el caso del circuito de abajo, podemos ver nosotros también, aquí estamos recortando el semiciclo positivo, estamos dejando pasar parte del semiciclo negativo, ¿sí? Por la condición en que están los diodos. En el semiciclo positivo tenemos más y menos, estamos polarizando al diodo de manera directa, estamos en cortocircuito, por decirlo así. Y bueno, si se trata de diodos reales, pues vamos a tener nosotros el valor de los 0.7 de la, ¿cómo se llama? De la fuente, ¿sí? Y en el semiciclo negativo sería menos y más, ¿sí? Estamos polarizando inversamente, se trae como un circuito abierto, de tal forma que se presentaría el valor del voltaje negativo a la salida, pero bueno, como tenemos ese valor de polarización y el voltaje que tendríamos de umbral, estaríamos algo así como con un valor, ¿sí? Contrario al anterior, ¿verdad? Aquí, ¿qué sucede si nosotros tenemos un arreglo como este, en donde podemos ver dos arreglos que están polarizados los dos, un diodo en un sentido y el otro diodo en otro sentido? Nosotros podemos ver en este caso que en el semiciclo positivo, que tendríamos más y menos, el diodo 1 está polarizado de manera directa, entonces va a estar conduciendo, y en el semiciclo negativo
menos y más, el diodo de 2 va a estar por esa manera directa y el diodo de 1 de manera inversa. Entonces, en un semiciclo, cuando es el semiciclo positivo, el diodo de 1 va a estar conduciendo y el otro va a estar abierto. En el semiciclo negativo, el diodo de 2 va a estar conduciendo y el diodo de 1 va a estar abierto. ¿Sí? Entonces, a la salida, lo que vamos a tener nosotros, pues es el valor de la fuente que tenemos en serie en cada uno de los diodos, ¿sí? Más el voltaje de umbral, y es lo que se va a presentar a la salida. ¿Sí? Entonces, se presentaría a la salida algo así. ¿De acuerdo? Si nosotros consideramos que este valor de corriente es igual con cero, al igual que el valor el valor del voltaje de la fuente es igual con cero y también el otro es igual con cero, lo que tendríamos a la salida, pues tendríamos únicamente el voltaje de umbral a la salida es de 0.7 volts. Y estaría aquí, la línea, quién sabe por qué, pues me la jalo así, pero sería 0.7 en la parte positiva y 0.7 en la parte negativa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, era lo que si no tuviésemos fuente de alimentación, ¿sí? Si fuese cero. ¿De acuerdo? Bien, recordemos el capacitor que pues una de las funciones es que puede almacenar energía. Esa, pues nosotros pues empieza a cargarse al valor de voltaje aplicado y después, si obtiene una ruta de desfogue, por llamarla así, o de descarga, pues empieza a descargarse también en un cierto tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, nosotros esa función la aplicamos en un arreglo con diodos y obtenemos lo que se llama un sujetador de voltaje, ¿sí? Un sujetador de voltaje que se va a sujetar a un nivel de corriente directa, ¿sí? Un voltaje de corriente alterna. De alguna forma están constituidos de un capacitor, un diodo y bueno, la resistencia de carga y la fuente de alimentación. Aquí podemos partir, digamos, del semiciclo negativo donde estamos polarizando directamente al diodo en la condición como está. Tenemos menos y más, estamos polarizando directamente al diodo. El diodo entonces conduce el diodo y empieza a cargar al capacitor. ¿Sí? Y posteriormente en el siguiente semiciclo, pues estaría con polarización al revés y el diodo estaría abierto y el descargarse por la resistencia de carga, ¿verdad? Pero el arreglo debe ser calculado de tal manera que no se descargue mucho el capacitor, sino que ya está el siguiente semiciclo, ¿sí? Y en el siguiente semiciclo pues vuelve de alguna manera ya con un valor de voltaje que se tiene aquí del voltaje pico de entrada a menos 0.7 volts, que es lo que se tiene en el capacitor, ¿sí? Idealmente sería el voltaje pico, ¿sí? Cuando se vuelve otra vez a conducir el diodo, pues va a tener el voltaje en el capacitor de tal manera que lo va a considerar como un nivel de voltaje en donde va a estar la señal de entrada y ya en los siguientes semiciclos pues se va a presentar la señal del senoidal, ¿sí? Pero sujetada a un nivel de voltaje pico, ¿sí? Entonces ahí ya que está cargado, digamos, el capacitor, ¿sí? Podemos nosotros tenemos el voltaje pico menos 0.7 volts, ¿sí? Y tenemos aquí al diodo sujetado a ese nivel de voltaje pico menos 7, menos 0.7 volts. Permítame un tantito. Ok,
Ok, sin problema, Mauricio. Yo pensé que tenía una pregunta. Adelante. Eh, Bien, entonces, ya una vez cargado, entonces vamos a tener ya ese nivel de voltaje de corriente, vamos a tener ese nivel de voltaje pico menos 0.7 volts, ¿sí? Que va a estar sujetando a la señal sinusoidal, ¿sí? A la salida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque no, el tiempo, digamos, de descarga, ¿sí? Es muy grande con respecto a la variación que se tiene de un semiciclo al otro, entonces ya se logra tener la señal sinusoidal a la salida sujetada a un valor de voltaje, que es el voltaje pico. Digamos, sería un sujetador en la parte positiva, ¿sí? Si se considera lo que les mencionaba del tiempo, si el capacitor se descarga durante el periodo de la onda de entrada, la acción de sujeción se ve afectada, entonces no la constante de tiempo RC es 100 veces el periodo de la acción de sujeción, sería excelente. Entonces eso quiere decir, digamos, que si tenemos nosotros los semiciclos que sean de alguna manera más rápidos que el tiempo de descarga del capacitor, pues vamos a tener nosotros el efecto que deseamos con el sujetador. Y tendríamos nosotros entonces, aquí únicamente lo que estamos haciendo es cambiar de polaridad, digamos, al diodo. El diodo antes estaba el ánodo en la parte de abajo y el cátodo en la parte de arriba, y ahorita el ánodo estamos hacia la parte de arriba y el cátodo hacia la parte de abajo, ¿sí? Aquí lo que vamos a tener también es lo mismo. En el semiciclo, en este caso positivo, se va a cargar el diodo, el capacitor, ¿sí? Porque el diodo va a estar conduciendo, y posteriormente ya después vamos a estar sujetando al nivel de voltaje pico, pero en la parte negativa, ¿sí? Sería el efecto que se produce al cambiarle posición el diodo, y tendríamos nosotros su comportamiento con el nivel de voltaje, pero en el voltaje sujetándose, digamos, la señal sinusoidal a un nivel de voltaje negativo, que es un nivel de voltaje igual al voltaje pico más el voltaje de umbral del diodo, ¿sí? Entonces sería ese el sujetador, ¿sí? Que se tiene como resultado. Entonces, fíjense ustedes que tenemos aquí el sujetador, que está compuesto por el capacitor y el diodo, que esta estructura la vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver aquí cuál sería el voltaje de salida que esperaría observar a través de la resistencia de carga en el diodo de sujeción de la figura. Suponga que RC es suficientemente grande para impedir una descarga significativa en el capacitor. Entonces tenemos 24 volts de pico positivo, el 24 volts de pico negativo, y tenemos el circuito RC, que es de 10 microfaradios y la carga de 10 kiloohms y un diodo 1N914. Entonces, podemos considerar que el voltaje de corriente directa va a ser igual a menos el voltaje pico de entrada menos 0.7 volts, ¿sí? Sería menos 24 menos 0.7, entonces sería de menos 23.3 volts, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros a la salida ese valor de voltaje de menos 23 volts, que es el voltaje pico, ¿sí? Y el voltaje máximo, que sería 37.3 por el voltaje de umbral que se está restando, ¿sí? Entonces la señal a la salida sería de esta manera. Tendríamos un sujetador de alguna forma en la señal en la parte negativa de la gráfica, ¿sí? Sería el sujetador resultante con los valores de voltaje
que tenemos nosotros aquí, de 23.3 y de 47.3. Aquí lo que tenemos sería un circuito duplicador de voltaje. Aquí lo que estamos viendo es que utilizamos lo que sería el sujetador, que sería la primera parte, digamos, del circuito. Este sería el sujetador, ¿sí? Y estamos adicionando un diodo de 2 y un capacitor, ¿sí? Para poder lograr hacer el duplicador. Entonces, bueno, ya aquí tenemos en principio el de voltaje máximo en el capacitor 1 y por el efecto que se produce en el semiciclo cuando se polariza directamente y se carga el capacitor. Posteriormente, en el siguiente semiciclo se polariza de manera directa al diodo y si se dan ustedes cuenta, el capacitor, el diodo de 2 estaría conduciendo y el diodo de 1 estaría abierto, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver que el voltaje que se refleja en el capacitor 2 va a ser la suma del voltaje en el capacitor 1 y el voltaje del secundario del transformador. Se va a presentar aquí a la salida 2 veces el voltaje máximo y que es el resultado que tenemos finalmente, ¿sí? Entonces, en el primer semiciclo, pues se va al valor máximo el capacitor 1, el diodo está conduciendo, el diodo de 1 y el diodo de 2 no conduce. En el siguiente semiciclo, ¿sí? El diodo de 2 conduce y el diodo de 1 está abierto y el capacitor se carga al doble, digamos, del valor del capacitor 1 más el voltaje de Vm del secundario del transformador, y que se presenta aquí como 2 veces el voltaje máximo, ¿sí? Entonces ese sería lo que es el circuito duplicador de voltaje. Y bueno, aquí dice que el voltaje en el capacitor 2 va a ser 2 veces el voltaje máximo. Y un circuito triplicador, lo que hacemos después es adicionar otro capacitor y otro diodo, ¿sí? En donde pues se van a presentar los diferentes voltajes. Primero el capacitor 1 va a tener el voltaje máximo, el capacitor 2 va a tener 2 veces el voltaje máximo y el capacitor 3 vamos a tener 2 veces el voltaje máximo, pero vamos a tomar nosotros la salida, ¿sí? Como aquí lo tenemos representado, en donde se tiene 3 veces el voltaje que hay en el capacitor 3 más la caída que hay en el capacitor 1. Entonces tendríamos aquí lo que sería el triplicador de voltaje. Y el cuadriplicador de voltaje, pues se adiciona otro capacitor y otro diodo de 4, en donde pues tendríamos nosotros también cargado el capacitor 4 a 2 veces el voltaje máximo, y podemos tomar la salida en estas terminales, en el ánodo del diodo de 4 y en el secundario en donde tenemos la caída del capacitor 2 de 2 veces el voltaje máximo más 2 veces el voltaje máximo, nos va a dar 4 veces el voltaje máximo. Entonces deben de tener cuidado en hacer estos circuitos, porque pues la salida la deben de saber en dónde van a conectarla, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que se tiene que, como son valores de voltaje que se duplican, se triplican o cuadruplican, pues también deben de tener ustedes ese cuidado, ¿sí? Porque ya pues van teniendo valores más grandes cada vez de voltaje. Bien, jóvenes, no sé si tengan ustedes alguna pregunta
Sería todo por el día. Yo sí, pero respecto a si iremos al laboratorio, profesor. Sí, a ver, ahorita déjame ponerme aquí. Sí, eso les había comentado, pues, de que la reunión que fue el viernes y que en principios de marzo no nos han dicho ahorita lo contrario, no nos han dicho nada de que no va a ser así. Yo he estado yendo ahorita a la escuela y he visto que han estado trabajando ahí con el servicio, no sé cómo vayan de velocidad, pero he visto que ahí están haciendo algunos trabajos y no nos han cambiado, digamos, la fecha que en la primera semana de marzo ahora también está la otra situación de que se hace presencial. Ya creo que en marzo es lo que me están diciendo los otros grupos. A mí todavía no me comentan nada directamente, pero si existe la instrucción de que sea así, pues así lo hacemos. Lo que sí sé es que para hacerlo presencial va a ser escalonado, queriendo decir que la mitad del grupo va a tomar la teoría, digamos, y no sé cómo piensan hacerlo, porque dicen que la otra mitad va a ser virtual. Entonces, arreglar todo para estar dando la clase ahí mismo y hacerlo virtual, entonces como que le veo un poco complicado porque no tenemos ni las cámaras, ni los micrófonos, ni todo eso para poder estar en esa, Entiendo, profesor. En esa condición. ¿Sí? Entonces, pudiésemos tomar la decisión de hacer virtual la teoría y la práctica presencial, como así lo están haciendo, ¿no? No sé finalmente cómo vaya a suceder, pero como nos indiquen, nosotros lo hacemos. Y también de acuerdo con ustedes, ¿no? Que un problema. Yo ahorita, hoy en la mañana fui a la escuela y vi ya que hay grupos de laboratorio que están yendo, ya se ven más muchachos, ya se ven más maestros. Pero las facilidades en cuanto, digamos, a la red para hacer el trabajo virtual, ahí me conectaron el día de hoy mi equipo de cómputo y verifiqué la velocidad y pues tiene una velocidad de 10 megabits por segundo. Entonces, esa velocidad no la podemos terminar nosotros con maestros que se conecten para hacer lo mismo, digamos, de que todos estamos al mismo tiempo tratando de conectarnos a la red y algunos alumnos que estén por ahí, que se conecten o tengan la facilidad de tener su equipo portátil y lo puedan conectar, pues también entonces se cargaría la red de tal forma que a lo mejor no nos permitiríamos nosotros trabajar, ¿sí? Entonces hay que verlo ya en la práctica y hay que, pues ya de acuerdo a lo que nos digan, vamos a actuar nosotros. Fecha, pues yo pienso que no sé si este viernes nos convoquen a otra vez a reunión y si la tengo, pues yo les aviso. Si no, más tarde el lunes ya debemos de tener una nueva información porque también de forma, digamos, de cuestión de laboral, nosotros a lo mejor nos dicen que nos presentemos ya a la escuela físicamente más tiempo, al menos en el tiempo de laboratorio, ¿no? Que es lo que estamos buscando, y a poco irnos integrando ya para presencial ya lo que más se pueda. Pero bueno, así están las condiciones. En cuanto a la pandemia, pues va reduciéndose aparentemente los contagios y todo esto, pero pues siempre esto de alguna forma no tiene palabra de honor y puede ser que exista una subida también por alguna razón, no sé, y pues hay que tomar medidas, ¿no? Entonces hay que siempre estar alertas en eso. En eso les contesté, pero pues es lo que tengo de información en este momento. Sí, profesor, muchas gracias. Como no, Mauricio. Si hay alguna otra inquietud o algún comentario. Bien, jóvenes, pues les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo la próxima clase. Que pasen buenas noches. Gracias, igual. Gracias, profesor. Gracias mucho, jóvenes. Gracias, profesor. Hasta luego.